Hola, gracias por acompañarnos para esta conversación sobre privacidad y propiedad de datos personales. El tema de compartir o proteger los datos personales es bastante relevante a nivel mundial y para todas las instituciones de tecnología. Ya hemos visto en Europa las nuevas reglas de GDPR y también hemos visto la gran reacción negativa al darse a conocer, por ejemplo, el trato de datos personales entre Facebook y Cambridge Analytica. Y además yo creo que todo eso toma una relevancia extra cuando hablemos de datos no solamente personales, sino personales y financieros. Para conversar del tema tenemos a Jimena Íñigo, que es la cofundadora de Karma Pulse. Karma Pulse es una empresa que hace escucha social, es decir, monitoriza redes sociales para conocer e interpretar sentimiento público hacia una marca o una tendencia. Jimena, ¿tú crees más o menos que debemos entender que la data personal casi ya no existe, cierto? Sí, a mí me gusta mucho hacer una analogía y creo que todos ustedes van a empatizar con esto. Antes nuestra data la dábamos de manera personal. Llegabas, conocías a alguien, alguien te lo presentaba, le dabas tu nombre, si te parecía correcto y si no, saludabas de mano y se acabó. Si considerabas que iba a haber un beneficio mayor, a lo mejor compartías tu email, tu teléfono o hasta la dirección de tu casa y lo invitabas a tu oficina o a tu casa a comer o a lo que fuese. Y hoy en día, con todo el tema digital, es un poco lo mismo, pero ahora no estamos viendo de frente a esa otra persona con la cual estamos interactuando. Puede ser otra persona, puede ser alguna empresa, puede ser alguna institución. Entonces, de la misma manera que en ese momento nosotros elegíamos hasta dónde compartíamos de nuestra información privada, pues pasa un poco de manera similar ahora. El hecho de que ya no hay una línea en tema de la privacidad de los datos, yo creo que sí la hay y el tema está en una responsabilidad compartida. Como dicen que para bailar en pareja se necesitan dos, pues al final también en este intercambio de información se necesitan dos, aquellos quien lo piden, que pueden ser instituciones financieras, y aquellos quienes lo damos, que podemos ser nosotros los mismos usuarios. Y entonces al final este intercambio pues tiene que ser un quid pro quo, o sea, al final es yo te estoy dando mis datos a cambio de qué. ¿Tú qué beneficio o qué necesidad me vas a cubrir si yo te estoy dando esos datos? Entonces, al final se vuelve algo muy intuitivo si somos muy claros de tú me vas a dar tu nombre, tu correo, a lo mejor tu RFC, cierto tipo de información que es considerada sensible, bancaria, a cambio de que yo inmediatamente te voy a dar un préstamo o yo te voy a poder decir cómo estás en temas financieros y hacerte una evaluación gratis, ¿no? A cambio de esto que tú me estás dando y vas construyendo una relación de confianza. ¿Pero tú crees que realmente la gente tiene la capacidad de entender cómo se va a usar sus datos, de hasta dónde llega el compartir sus datos? Pues no, yo creo que la mayoría no lo hace y es algo que deberíamos. Mencionabas tú ahorita todo el tema de Facebook y Cambridge Analytica, que creo que es algo con lo que todos nos podemos relacionar porque acaba de pasar y a lo mejor muchos estuvieron muy preocupados de lo que iba a pasar con los datos si tenían cuenta en Facebook, por ejemplo. Tenemos que tener muy claro que hoy el mundo ya cambió y la forma en la que interactuamos es de manera digital. Y si nos vamos a enrolar, ya sea desde un newsletter o vamos a bajar una aplicación o vamos a acceder y registrarnos a un servicio, es nuestra obligación como usuarios leer cuáles son las condiciones que nos está dando esa institución o empresa de qué va a hacer con nuestros datos. Si yo ahorita les pidiera a ustedes que levantaran la mano cuántos de ustedes realmente leyeron los términos y condiciones al momento de dar de alta su cuenta en Facebook o en Twitter o en Instagram, les apuesto que prácticamente nadie, porque además son muy largos, o a ver, ¿hay alguien que sí lo haya leído? Creo que no, nadie levantó la mano. Son muy largos, son muy tediosos y al final pues quieres esta inmediatez de quiero recibir el beneficio que en este caso es pertenecer a esa red social y empezar a poder comunicar con la gente que ahí está. Entonces... Pero eso es, o sea, no sería entonces, eso no necesariamente implica que a la gente no les importa, ¿no? Es más que a lo mejor
realmente no lo entienden, no es en una forma accesible, entendible. ¿Cómo se puede manejar eso? Totalmente, al final nos da flojera y no lo hacemos porque pensamos que el leer todo un contrato de términos y condiciones es más bien para nuestros abogados. Y algo que se puede solucionar es, hoy en día, además de que hay muchas cosas en boga como fintech, como big data, como inteligencia artificial, no nos olvidemos también del user experience. Al final, si aplicamos también hasta en este tipo de procesos un toque o un ingrediente de user experience, podríamos hacer mucho más empática esta transacción de información que hoy en día es literal con un contrato que hizo un abogado y que te lo tienes que leer y son 16 páginas y que realmente no lo vas a hacer. Entonces, muchas, por ejemplo, yo pongo mucho como ejemplo aplicaciones que de pronto bajamos y que te explican con un muy breve tour qué es lo que puedes encontrar en esa aplicación y qué puedes hacer ahí, pues de la misma manera con un video, con una guía muy ágil y rápida, darte por lo menos los pormenores o las cosas más relevantes de qué van a pasar con tus datos. Y algo que hoy todavía no pasa como una práctica común, que le des también la opción al usuario de cuando quiera dejar de compartirte esos datos, que pueda revocar el acceso porque al final es de su propiedad, ¿no? Entonces, creo que la forma de solucionarlo tiene que ver también con un componente importante de user experience. ¿Tú crees que hay un rol aquí para la regulación, para decir como a nivel de la sociedad, así es como queremos cuidar a los datos personales aquí, así creemos que se debe de tratar los datos? Sí, sin duda debiera de haber un rol, una regulación, pero creo que también regresando un poco al caso de Cambridge Analytica y las sesiones que se aventó Mark Zuckerberg ante el gobierno, pues nos dejaron ver que estamos muy lejos de poder ir al mismo nivel que la misma tecnología va avanzando y el poder estar a la par en temas regulatorios se vuelve muy complicado. Entonces, si al final nuestros gobiernos o nuestras leyes todavía no logran llegar, keep it up with the pace, entonces sí podría ser algo que nosotros de manera proactiva en nuestras startups, en nuestras empresas, busquemos aun cuando no exista una regulación, porque al final eso va a ser algo que el usuario va a agradecer. Cada vez va a haber más conciencia y si tú me lo estás dando a pesar de que no esté regulado, es algo que voy a agradecer y entonces por ende te voy a compartir más datos. Pues hablemos un poco de eso en la práctica entonces, porque creo que el uso de datos personales es un tema sensible y cuando lo mezclas con lo financiero es aún más potente. ¿Cómo pueden dar confianza a los usuarios? ¿Cómo puede un banco, una fintech dar confianza a sus usuarios para al momento de entregar su información personal? De acuerdo. Algo que a mí me gustaría compartirles es que es un tema de mentalidad y que a diferencia de generaciones, si las segmentamos un poco, ya ven que está muy de moda decir los X, los millennials, los Zetas, las generaciones más jóvenes están dispuestas a compartir sus datos siempre y cuando vean de manera inmediata el beneficio. Un ejemplo que todos los que vivimos aquí en México no me dejarán mentir, hubo un momento en la vida donde nos negábamos a, por ejemplo, dar de alta en la configuración de nuestras redes sociales nuestra ubicación geográfica, dónde estábamos al momento de emitir esa publicación en Facebook, en Twitter, por miedo a que nos iban a secuestrar, por ejemplo, ¿no? Y entonces las generaciones más jóvenes ya no piensan tanto en eso, a diferencia de si al dar ellos de alta en ese momento su ubicación geográfica, la aplicación le va a compartir recomendaciones cercanas al lugar en el que está o le va a decir si hay alguien que conoce de su círculo que está cerca del lugar. Entonces al final está recibiendo algo de intercambio. Entonces para la industria fintech como tal tiene que haber esta parte porque para empezar para estas generaciones esta industria se ve un poco acartonada a veces en la forma en la que interactúa con estas generaciones. Entonces si de entrada manejamos esa misma dinámica que estas generaciones ya tienen de si tú me das algo inmediatamente yo te doy algo, entonces es algo que puede romper como con ese
ese obstáculo o esa poca cercanía que hay de esta industria con estas nuevas generaciones que al final pues me imagino que todos nosotros estamos buscando construir para estas generaciones que son las que realmente están permeadas de lo que es digital, movilidad, datos, interacción, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería parte de mi recomendación, pensar cómo pueden ver de manera muy clara e inmediata este beneficio a cambio de los datos. Y mencionaste hace poco la idea de mejorar la experiencia al usuario al momento la parte de los términos y las condiciones, ¿no? Pero ¿no sería que si lo explicas muy al detalle, muy claramente, la gente ya lo va a pensar 2 veces? Pues sí, no, o sea, al final la gente siempre va a buscar primero la necesidad de que alguien le resuelva el problema que tiene actualmente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando un préstamo porque quiero crecer mi negocio o porque al final quiero salir de alguna deuda financiera, esa necesidad me va a llevar a que con que tenga las bases de qué implica nuestra relación de intercambio de datos, diga, vale, a lo mejor hay ciertas cosas que no estoy tan segura o no me hacen tanto sentido, pero si el beneficio es que sin garantía, sin aval y de manera inmediata en 24 horas tenga ese préstamo en mi cuenta de banco, pues bueno, son ciertas cosas que estás tú dispuesto a dar porque estás viendo el beneficio a cambio. Entonces, creo que eso va a ser muy importante, el valor que de pronto, no nada más el intercambio de datos, sino el valor que de pronto cada uno de nosotros estemos dando con nuestros productos o con nuestros servicios y que realmente estemos resolviéndoles la necesidad a aquellos que están buscando la solución a esa necesidad. Y cuando hablamos del tema de propiedad de datos, eso de revocar el uso de los datos, ¿cómo podría funcionar eso en la práctica? Pues mira, yo creo que también con el tema de blockchain va a impactar muchísimo en tema de datos y por ahí ya empiezan a haber algunas ideas incipientes en el sentido de, por un lado el blockchain nos ayuda como a blindar, ¿no? Cómo se van pasando nuestros datos de institución en institución, que conectan unas con otras, pero también algo que podría ser muy interesante es que la gente empecemos a cobrar por nuestros datos. A mí me pasa que hay momentos en los que me molesta que me hable una compañía a la cual yo nunca le di mis datos y resulta que fue porque vendieron la base de datos y entonces si ya va a suceder esa parte, el decir, bueno, estoy dispuesto a que se estén compartiendo mis datos, pero cada vez que se compartan, entonces yo reciba un incentivo a cambio, ¿no? Y ahí podría entrar todo el tema de bitcoins y cryptocurrency y que toda esta experiencia de intercambio sea digital todo el tiempo y en el momento en el que quieres dejar de recibir como esta remuneración porque ya no quieres seguir compartiendo tus datos, también lo puedes retirar, pero otra vez estamos hablando de que hubo un intercambio de beneficios, ¿no? Sí, pues algo de beneficio mutuo. Exactamente. Entonces, yo creo que hacia allá es donde vamos a tener que evolucionar, donde al final, si vas a utilizar mi base de datos para otras cosas donde inicialmente yo no aprobé, pero que sea muy claro el que estoy obteniendo un beneficio. ¿Has visto algún ejemplo de como buenas prácticas en esa área? Pues la realidad es que siendo que antes la gente no estábamos tan conscientes de lo que implicaba y a mí sigo mencionando el tema de Cambridge Analytica porque cimbró al mundo completo y además por las implicaciones que tuvo en un país como en Estados Unidos y durante su periodo de elecciones. Creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver a gente, así como mencionaban en las pláticas anteriores que hay gente muy metida en temas de inteligencia artificial, de Big Data, también va a haber gente muy metida, no nada más desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de cómo embeberlo en nuestros productos, de hacer esta experiencia con mejores prácticas, ¿no? Y otra vez, va a sonar muy repetitivo, pero creo que el primer paso muy sencillo es con user experience. No tienes que decirles todo el contrato ni leérselos en un video, pero por lo menos sí mencionar las cosas más relevantes que puedan impactar y con eso la gente autoriza o está de acuerdo con dar el siguiente paso en esta relación de intercambio de información. Cuando miremos al futuro y para otra vez ponerla en la práctica para las fintechs y para los bancos,
¿cómo podrían también ir preparándose para, por ejemplo, otro evento, ¿no? Como Cambridge Analytica? A lo mejor hay otra cosa así de impacto grande. ¿Cómo pueden ir preparándose para responder a algo así? Claro, pues al final yo siempre digo que la mayoría de las cosas se pueden prever, ¿no? Y una manera de prever es siendo siempre muy transparente y muy claro. Entonces, si tú desde un inicio estipulaste las reglas del juego, entonces ya después no tienes que apagar ningún fuego como tal. ¿Por qué? Porque fuiste muy claro al inicio. Entonces, es eso, que seamos todos cada vez más conscientes como usuarios, que les aseguro que muchos de ustedes son usuarios de muchísimas aplicaciones, tecnologías o se registran en múltiples lugares, pero también como al final aquellas empresas que estamos obteniendo datos para poder dar estos servicios, ser muy claros de qué implicaciones tiene y cómo eventualmente podría llegar a afectar a nuestro propio negocio por un tema reputacional. Al final, pues Cambridge Analytica terminó desapareciendo y terminó también salpicando en temas reputacionales a Facebook y a muchas otras empresas y personas. Entonces es eso, así como cuidamos cómo nos vemos, y por eso hago mucho esta analogía de te presentas con alguien, dependiendo de cómo quieres hacer esa interacción y hacia dónde quieres avanzar, empiezas a compartir más información y hacer una relación mucho más cercana. De la misma manera, tenemos que saber muy bien cuál es nuestro juego y cómo nos presentamos ante la gente que nos va a utilizar. ¿Y tú crees que en el futuro, como dijiste que antes era unos datos personales, después llegamos a entregar datos de dónde estamos físicamente, ¿qué viene? ¿Cuál es la próxima cosa? Bueno, pues al final yo creo que el intercambio de datos, ha habido muchos videos al respecto de cómo ver el futuro, no sé si los que están en la audiencia los hayan visto, donde a lo mejor vía algún wearable como lentes, pues yo te esté volteando a ver y pueda obtener por inteligencia artificial datos que no necesariamente tú escribiste en algún lado, pero saber tu estatura, definir muy bien de qué color son tus ojos, si tienes alguna relación con alguien por las conexiones que tienes en redes sociales, a qué escuela fuiste, qué tipo de gustos tienes. Entonces, sí, cada vez más, y nosotros que nos dedicamos a la minería y el análisis vía inteligencia artificial de las conversaciones que se generan en redes sociales, vemos que se puede obtener todo este tipo de información que van mucho más allá de lo que la gente explícitamente pone en su perfil, ¿no? Que es sus gustos, qué lugares visita, qué cosas no les gustan. Entonces, lo único que va a pasar es que cada vez más esa base de datos se va a hacer mucho más grande, mucho más amplia y mucho más diversa, y es algo que todos tenemos que tenerlo en cuenta porque ya está pasando. La realidad es que no es algo del futuro, ya está pasando, nada más va a depender de cómo empecemos a utilizar eso que ya existe ahí, que está sentadito, cómo lo empezamos a utilizar para múltiples formas. Genial. Bueno, es un futuro muy interesante que nos espera, ¿cierto? Totalmente. Pues Jimena, mil gracias por conversar con nosotros y se nos ha acabado el tiempo. Por favor, un aplauso para Jimena. Gracias.